Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 1316. Salgamos de aquí primero. Zhao Fen dejó a un lado el asunto del pequeño gato ladrón por ahora. Guardando la túnica del espacio-tiempo, comenzó a viajar rápidamente. El gran alboroto creado aquí seguramente llamaría la atención de las facciones cercanas. Además, la Blazingord Race ya conocía este lugar, y los expertos del dios antiguo que enviaron habían sido completamente eliminados. Estaba seguro de que los expertos de la Blazingord Race pronto llegarían a este lugar. Si encontraran a Zhao Fen aquí, definitivamente intentarían todos los métodos para culpar a Zhao Fen por todo. Además, la asamblea del Ojo de Dios había terminado hace mucho tiempo, y todavía necesitaba volver a la raza espiritual. Después de un poco más de 2 meses, Zhao Fen regresó sin problemas a la carrera espiritual. Más tarde ese día, muchos de los miembros del escalón superior de la raza espiritual vinieron a visitarlo. Zhao Fen actualmente tenía un estado extremadamente alto en la raza espiritual, pero cuando la asamblea del Ojo de Dios concluyó, Zhao Fen no regresó. Cuando le preguntaron a la Tierra Sagrada Vida acerca de esto, se enteraron de que Zhao Fen se había ido a mitad de camino. La raza espiritual había ordenado a sus miembros de inteligencia que reunieran información sobre el paradero de Zhao Fen, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. He hecho todo lo que te preocupes. Zhao Fen apretó el puño en su mano y se disculpó. Zhao Fen, no te relajes. Zhao Yufei ya es el discípulo de la herencia del tercer anciano. El espíritu flotante del dios antiguo se acarició la barba y se rió entre dientes. Milímetros, Yufei tiene la línea de sangre de la raza espiritual, y con la instrucción del Señor de Dios de medio paso de la raza espiritual, su cultivo, línea de sangre y fuerza seguramente crecerán a pasos agigantados, dijo un dios antiguo vestido de negro. En su opinión, Zhao Fen se había vuelto demasiado engreído después de convertirse en un dios antiguo. Tenía una línea de sangre ocular, pero no había considerado la asamblea del Ojo de Dios con mucha importancia y se había ido por un impulso repentino. Uno tenía que saber que cualquier otro titular de una línea de sangre ocular querría pasar el mayor tiempo posible en la asamblea del Ojo de Dios. Hubo algunos titulares de líneas de sangre de los ojos que tenían un deseo ardiente de participar en la asamblea del Ojo de Dios, pero no pudieron. Zhao Fen fue el primer participante de la asamblea del Ojo de Dios que realmente se fue a mitad de camino. ¿El discípulo de la herencia del tercer anciano? Zhao Fen se sorprendió. ¿No era el tercer anciano de la raza espiritual ese dios señor de medio paso que se había ofrecido a tomarlo como discípulo después de su avance pero finalmente fue rechazado? No había esperado que, mientras estaba fuera, el tercer anciano tomaría a Zhao Yufei como su discípulo. Sin embargo, Zhao Yufei realmente había mostrado un nivel anormal de talento. Me iré ahora. Zhao Fen se despidió de los ancianos. Zhao Fen no le contó a la raza espiritual sobre el asunto del grupo del dios profundo Diablo Profundo. En primer lugar, su grupo solo parecía preocuparse por los descendientes de Godeye. No tenía mucho que ver con la raza espiritual, y no se garantizaba que decirle a la raza espiritual fuera de mucha utilidad. En segundo lugar, si se revela el asunto de las ruinas de la raza del legado del cielo, en realidad podría traerle aún más problemas. Por ejemplo, otros podrían comenzar a observar los tesoros que Zhao Fen había obtenido. Además, también había todas las personas que habían muerto en las ruinas. La Blazingord Race, las principales facciones de la zona Antian y otras comenzarían a atacar a Zhao Fen. Por lo tanto, Zhao Fen no tenía planes de hablar sobre este asunto. Después de regresar a su residencia, Zhao Fen inmediatamente entró en reclusión. Su primer punto de negocio al ingresar a la dimensión de la túnica espacetime fue recuperarse de sus heridas. Mientras se recuperaba de sus heridas, sacó todo lo que había ganado al explorar las ruinas. En otra parte, el dragón serpiente de destrucción negra en cultivo inmediatamente abrió los ojos y miró a Zhao Fen. En otro rincón de esta dimensión, Zhao Wan sostenía el bastón de la maldición de la muerte con ambas manos mientras se cultivaba. Zhao Wan ya había obtenido el reconocimiento de la maldición del bastón de la muerte.
junto con el líquido de la muerte que había obtenido de la carrera del legado del cielo, que el bastón de la maldición de la muerte ayudó a refinar, ya había alcanzado el nivel del dios verdadero de rango 6. Zhao Fen tomó un tubo de ensayo cristalino tan grueso como un brazo de la pila. La sangre roja dentro emitía una sensación de lava. ¡Bum! Al abrirlo, fue recibido por la presión abrasadora de una antigua línea de sangre. Es un poco escaso en comparación con la sangre de la Blazing Gold Race, pero más fuerte que la sangre de la Blood Flame Killing Race. Zhao Fen no pudo determinar a qué especie pertenecía esta sangre, solo estimó su fuerza. Maestro, esta es la línea de sangre de la raza del dios de la llama, clasificada en el puesto 48 entre las 10.000 razas antiguas. Rango 48. Zhao Fen se sobresaltó. No había esperado que un tubo de ensayo aleatorio contuviera una línea de sangre de tan alto nivel. Maestro, ¿podrías darme esa sangre? Con la sangre de la raza del dios de la llama, puedo convertirme en un dios antiguo de rango 7 de un solo golpe. El dragón serpiente destrucción negra tenía una expresión suplicante. En su apogeo, solo era un pico de rango 6. El dragón serpiente destrucción negra había recuperado hace mucho tiempo su cultivo original, pero aún le faltaba la fuerza para intentar atacar al dios antiguo. La línea de sangre de Destruction Dragon Race también contenía características del Flame Dao, por lo que podría refinar y absorber la energía de la línea de sangre de Flame God Race. Pregúntame más tarde, respondió Zhao Fen rotundamente. Esta sangre de la diosa de la llama también le fue útil. Además, esa sangre de alto nivel, naturalmente, tenía que duplicarse varias veces primero. Swish. Zhao Fen puso la sangre en su dimensión del ojo de Dios y comenzó a duplicarla. El dragón serpiente destrucción negra parecía decepcionado, pero no se atrevió a responder. Solo miró los objetos dispuestos frente a Zhao Fen. Hay otros 4 tipos de sangre del mismo valor que la sangre de la dios de la llama, y hay algunas medicinas aún más preciosas. Una mirada codiciosa apareció en la cara del dragón serpiente destrucción negra. Fue extremadamente curioso saber cómo Zhao Fen había logrado obtener de repente tantos objetos preciosos. Zhao Fen comenzó a inspeccionar los otros objetos. Aunque no podía entender demasiado sobre ellos, su ojo espiritual de Dios le permitió determinar algunas de sus propiedades. Las medicinas en estos pequeños tubos de ensayo son aún más valiosas que las antiguas líneas de sangre. Zhao Fen miró con cautela una fila de pequeños tubos de ensayo frente a él, que contenían líquido, polvo o bolitas pequeñas. Al observarlos cuidadosamente, se dio cuenta de que cada medicamento tenía un efecto inconcebible. Uno de estos pequeños tubos de ensayo contenía una pasta helada que podría evolucionar la línea de sangre de Icerao. También podría ser utilizado por los cultivadores de Icerao para avanzar en la comprensión de la intención de hielo. Otro de los tubos de ensayo contenía medicamentos dirigidos al alma. Podría transformar el alma en un cuerpo de alma único con un cierto nivel de probabilidad. Por ejemplo, el cuerpo del alma relámpago de Zhao Fen era extremadamente resistente a los rayos de tribulación y era prácticamente inmune a los rayos normales. Incluso podría devorar un rayo para fortalecer la energía de su alma. El alma era el fundamento de una persona. El cuerpo carnal podría ser remodelado si fuera destruido, pero no podría hacerse lo mismo para el alma si fuera aniquilado. A partir de esto, uno podía ver cuán importante y valiosa era una medicina que podía transformar y fortalecer el alma. Además de las 2 medicinas mencionadas anteriormente, había otras 2 medicinas bastante valiosas. También hubo un último medicamento para el que Zhao Fen no pudo determinar el efecto. Además de eso, también había muchos recursos de cultivo que prácticamente no existían en el mundo exterior, como la hierba samsara de 7 colores o el hongo sagrado del vacío celestial. Después de revisar todos estos elementos, Zhao Fen comenzó a considerar cómo dividirlos. En primer lugar, le dio la mayoría de los cristales de intención de muerte que había obtenido a Zhao Wan. Zhao Fen incluso había obtenido un cristal intencionado que tenía un ojo de la muerte dentro. Mira si no puedes llevar el ojo de la muerte dentro de este cristal intencionado y usarlo para ti. Zhao Fen dejó esta tarea para que Zhao Wan la manejara.
Si lo necesitaba, podría refinarlo, y si no lo hacía, podría hacer lo que quisiera con él. Después de todo, el poder de una línea de sangre ocular no dependía del número de ojos que poseía. Por ejemplo, el demonio profundo del dios antiguo de un solo ojo solo tenía un solo ojo de Myriad Forms, pero era el miembro más fuerte de su grupo. La sangre de la diosa de la llama ha terminado de duplicarse. Zhao Feng sacó 2 tubos de sangre, pero no se los entregó al dragón serpiente destrucción negra. La sangre de la llama de dios de la llama también debería ser de gran utilidad para la raza Aquilín de la llama de sangre. La mente de Zhao Feng se unió a la bola de plata soñadora en su dimensión del ojo de Dios. Un momento después, desapareció. Esta es la sangre de la llama del dios de la llama. El cuerpo del patriarca Aquilín de la llama de la sangre tembló. Aunque también tenía una línea de sangre Flame Dao, era muy inferior a la línea de sangre Flame God Race. Zhao Feng también le regaló al patriarca de la raza Blood Flame Qilin varios tesoros de cultivo del Flame Dao. Después de todo, el Yuan Qi de este patriarca había sido gravemente herido para rescatarlo de esa situación peligrosa. Gracias, excelencia. El patriarca de la raza Aquilín de Blood Flame lo aceptó todo con profunda gratitud. En su opinión, valía la pena pagar un precio tan bueno para salvar a Zhao Feng. Zhao Feng regresó a la dimensión de la túnica del espacio-tiempo. Todas estas cosas son demasiado valiosas. Serían de gran ayuda para mí, el dragón serpiente destrucción negra, Zhao Wan y Zhao Wei. Zhao Feng tenía la intención de duplicar todos estos recursos varias veces antes de distribuirlos. Aunque su capacidad de duplicación había mejorado mucho después de que evolucionó el ojo espiritual de Dios, estos tesoros eran de una calidad anormalmente alta, por lo que duplicarlos llevaría bastante tiempo. Afortunadamente, su tiempo fue relativamente abundante en la túnica del espacio-tiempo. Después de un poco más de un mes, Zhao Feng había terminado de duplicar todos estos elementos una vez. El dragón serpiente destrucción negra obtuvo la sangre de la raza del dios de la llama con la que había soñado. Después de duplicar todas estas cosas, Zhao Feng estaba ansioso por volver a cultivarse. Quiero salvar al pequeño gato ladrón y acercarme a la facción detrás del grupo del dios profundo diablo profundo, pero si no soy lo suficientemente fuerte, estaré caminando hacia mi muerte. Después de tomarse un tiempo para reafirmar sus cimientos y tomar algunas hierbas de cultivo, Zhao Feng pudo hacer un gran avance en su cultivo, acercándose a la cima del rango 7. Zhao Feng no tenía prisa por avanzar más. En cambio, se detuvo y comenzó a cultivar sus intenciones. Un día, Zhao Feng abrió los ojos con una sacudida. No está bien. El vínculo contractual entre el gato ladrón y yo hemos sido bloqueados. La cara de Zhao Feng parpadeó. Los métodos disponibles para el grupo de 6 del antiguo dios del diablo profundo no podían juzgarse según el sentido común. A través de su contrato con el pequeño gato ladrón, probablemente ya habían descubierto que Zhao Feng todavía estaba vivo. Mientras Zhao Feng estaba en la carrera espiritual, probablemente no estaría en peligro. Pero sin el vínculo del contrato, ¿cómo Zhao Feng encontraría al pequeño gato ladrón? En este momento, un objeto dentro de la dimensión interespacial de Zhao Feng brillaba débilmente. Era una moneda de bronce, salpicada de óxido. ¿Qué está pasando? ¿Esta moneda de bronce? Zhao Feng inmediatamente sacó la moneda de bronce. Liu Qingxin le había dejado esta moneda de bronce en el Fanlun Ancient Sound Palace. Recordó que el poder contenido en esta moneda de bronce ya se había agotado, entonces, ¿por qué esta moneda se llenó una vez más de energía? Recuerdo que cuando salí de Flooding Lake City para evitar mi compromiso, Liu Qingxin usó esta moneda de bronce para detectar la ubicación del pequeño gato ladrón y logró encontrarme. Los ojos de Zhao Feng se iluminaron. El vínculo que tenía con el pequeño gato ladrón había sido bloqueado por algún método especial, pero ahora, Zhao Feng podía usar esta moneda de bronce para descubrir la ubicación del pequeño gato ladrón. Capítulo 1317. Después de confirmar que la moneda de bronce podía sentir al pequeño gato ladrón, Zhao Feng comenzó a examinarlo cuidadosamente.
Liu Qingxin le había regalado esta particular moneda de bronce antigua cuando estaba explorando el Fanlun Ancient Sound Palace. Por esta razón, incluso después de que se haya consumido toda la energía, Zhao Feng no la tiró, ni dejó que el pequeño gato ladrón la tomara. Zhao Feng había confirmado varias veces que la energía en esta moneda de bronce se había disipado por completo, entonces, ¿por qué, después de varias décadas, la moneda de bronce volvió a tener poder? Esto fue simplemente demasiado extraño. Y esta energía parecía diferente de la energía que solía contener la moneda de bronce. Esta energía era la energía aún más profunda del destino y Dao. Zhao Feng no tenía talento en el Dao del destino, y como no podía entenderlo, no pensó demasiado en ello. Pero esta moneda de bronce fue una vez más de enorme ayuda para Zhao Feng. En su corazón, agradeció a Liu Qingxin, o más bien, al reencarnado Liu Qingjin. Una vez que termine con todo esto, haré un viaje de regreso a la zona continente. Zhao Feng tenía una expresión determinada. La raza espiritual tenía los recursos para abrir un camino a la zona continente, era solo que las personas normales no tenían derecho a usarla. Sin embargo, Zhao Feng era un dios antiguo, así como el genio más brillante de la raza espiritual, por lo que no tendría dificultades si le pidiera a la raza espiritual que lo enviara de regreso a la zona continente. En este punto, Zhao Feng había pasado más tiempo en el antiguo reino de los dioses desolados que en la zona continente, pero sintió una conexión especial con la zona continente y el continente Flor Azul. Quería regresar y pasar tiempo con sus padres, ver cómo estaban sus amigos y maestros, verificar si el continente Flor Azul estaba a salvo, ver cuál era la situación de la dinastía Gran Gan y la dinastía Luna Oscura, y también ver cómo Liu Qingjin estaba haciendo. Si iba a regresar a la zona continente, Zhao Feng planeaba quedarse por un tiempo. Por lo tanto, primero tenía que ocuparse del asunto del pequeño gato ladrón. Pero salvar al pequeño gato ladrón requeriría enfrentar un peligro anormal. El otro lado vio al gato del legado del cielo con tanta importancia que definitivamente pondría al pequeño gato ladrón en un lugar extremadamente bien escondido y fuertemente protegido. Es demasiado peligroso en mi nivel actual de fuerza. Zhao Feng sacudió la cabeza. En primer lugar, los miembros de esta facción podrían usar Gokeye Fusionar, que ya presentaba un gran obstáculo. Si Zhao Feng no tuviera el ojo espiritual de Dios, que podría lidiar con este poder, ni siquiera se habría atrevido a considerar la idea. En segundo lugar, pudo ver en el grupo de 6 del antiguo dios del diablo profundo que la facción a la que pertenecían era extremadamente inusual y casi seguro que tenía muchos expertos. A pesar de que Zhao Feng contó con la ayuda de la raza Blood Flame Qilin, todavía no era rival para esta facción. Además, Zhao Feng no quería tomar prestado el poder de la raza Qilin de llama de sangre a menos que fuera absolutamente necesario. En resumen, esta tarea estaba cargada de peligro. Si soy lo suficientemente fuerte, entonces nada es un problema. Swish. Swish. Varios tipos de cristales de intención y tesoros de cultivo para varias intenciones aparecieron inmediatamente frente a Zhao Feng. Ahora manejaba Five Elements, Wind Lightning y Space Intent. Los recursos que necesitaba para todos estos intentos eran realmente asombrosos. Lo que estaba frente a Zhao Feng en este momento sería el equivalente de todo lo que poseía un dios antiguo de rango 7 ordinario. El precio fue excelente, pero los resultados también fueron sorprendentes. Después de alrededor de 2 meses, Zhao Feng había elevado sus 5 elementos, rayos de viento e intenciones espaciales al nivel 6. En reacción, su técnica del origen del vacío del cielo del caos había subido al segundo nivel, y su poder divino del origen del caos ahora era tan poderoso que era igual al poder divino de un dios antiguo de rango 8. Solo ahora Zhao Feng dejó de cultivar sus intenciones. Swish. Con un movimiento de su palma, un triángulo de metal negro apareció en su mano. Veamos qué tipo de secretos tienes. El ojo izquierdo de Zhao Feng comenzó a girar. El Ancient God Seal podría considerarse uno de los mejores artefactos divinos de baja calidad.
Cuando Zhao Fen acababa de llegar al reino de los dioses desolados antiguos, el sello del dios antiguo fue extremadamente útil, permitiéndole aplastar muchos artefactos divinos ordinarios de baja calidad. Ahora que Zhao Fen era un dios antiguo, este artefacto divino era inútil. Pero por alguna razón, el dios antiguo Cielo Negro había perseguido a Zhao Fen a través de grandes distancias para obtener el sello del dios antiguo. Esto significaba que este artefacto divino no era tan simple como parecía. En términos de dureza, el sello del dios antiguo es comparable a un artefacto divino de alta calidad. Murmuró Zhao Fen sorprendido. Un artefacto divino de baja calidad tenía la dureza de uno de alta calidad. No es de extrañar que el sello del dios antiguo reinara entre los artefactos divinos de baja calidad. Sin embargo, la división entre artefactos divinos no se decidió únicamente por la dureza. Recuerdo que había un sello en el sello del dios antiguo. Al enviar su mente al sello del dios antiguo, una vez más sintió el sello dentro de él. Para su sorpresa, este sello estaba relacionado con la raza del legado del cielo y era extraordinariamente complejo, incluso con un aspecto espiritual. Mientras se tenga un método especial, se puede deshacer fácilmente el sello. Sin embargo, Zhao Fen no continuó investigando, ni pudo exponer casualmente el secreto del sello del dios antiguo. Simplemente se basó en la fuerza bruta, por lo que tomó un tiempo deshacer el sello. ¡Bum! Zhao Fen vertió el poder divino del origen del caos y el poder del alma en el sello del dios antiguo para golpear el sello. Mientras trabajaba en el sello, Zhao Fen continuó duplicando los recursos de cultivo en su dimensión del ojo de Dios. 10 días después el sello está roto. El sello del dios antiguo en la mano de Zhao Fen de repente comenzó a vibrar con enormes ondas de energía. Por otro lado, el dragón serpiente destrucción negra estaba alarmado, porque esta energía estaba claramente en el nivel del dios antiguo. Butch. BZZZ. Los personajes azules comenzaron a fluir del sello del dios antiguo y girar a su alrededor. ¡Qué extraño! Parece que están modificando el sello del dios antiguo. Zhao Fen examinó cuidadosamente el sello del dios antiguo con el ojo espiritual de su dios. La dureza del sello del dios antiguo estaba en el nivel de un artefacto divino de alta calidad, pero sus otras propiedades estaban en el extremo inferior. Pero en este momento, la energía parecía estar modificando las propiedades del sello del dios antiguo. Después de un largo rato, las ondas de energía comenzaron a desvanecerse lentamente. Zhao Fen inmediatamente envió su mente al sello del dios antiguo para ver qué había sucedido. El área donde el sello había residido una vez era ahora una dimensión independiente. Dentro de esta dimensión había una enorme fuente de energía que estaba vinculada a todo el sello del dios antiguo. Esto es. Los ojos de Zhao Fen se enfocaron en una de las paredes de esta pequeña dimensión. Un simple mapa había sido tallado en la pared, y una explicación escrita en el lenguaje de Avens Legaki Razi había sido escrita al lado. ¿Estaba el antiguo Salón del Alma buscando este mapa? Zhao Fen estaba bastante confundido. Este mapa no era muy grande, y tampoco era muy complicado. Los lugares que requerían mapas generalmente eran zonas grandes o áreas con terreno complejo. Un mapa tan simple no debería ser de gran importancia. Había algunas palabras de la raza del legado del cielo al lado del mapa. Zhao Fen no podía entenderlos, por lo que no tenía idea de qué otros propósitos tenía este mapa. El secreto del sello del dios antiguo había sido revelado, pero era de poca utilidad para Zhao Fen. El único beneficio era que, con el sello deshecho, el sello del dios antiguo había sido modificado y ahora era un artefacto divino de alta calidad. Zhao Fen ahora tenía un artefacto divino utilizable, aumentando su poder. Artefacto divino de alta calidad. El dragón serpiente destrucción negra estaba aturdido. Tenía cierta comprensión de este artefacto divino. Lo que solía ser un artefacto divino de baja calidad hace unos momentos se había transformado de repente en uno de alta calidad. Es hora de mudarse. Zhao Fen se levantó y terminó su reclusión. Habían pasado más de 3 meses desde que el pequeño gato ladrón fue capturado. El grupo de 6 del antiguo dios del diablo profundo probablemente estaba a punto de regresar a su base.
Zhao Fen tuvo una estimación aproximada de la dirección del pequeño gato ladrón a través de la reacción de la moneda de bronce. Fue en la misma dirección que las ruinas de Avenslegaki Race que había explorado. El área estaba extremadamente cerca del borde de la zona Ceiling. Conjeturando aún más, Zhao Fen sintió que probablemente ya habían abandonado la zona Ceiling. Y en esa dirección estaba el vecino de la zona Ceiling, la zona Antian. Ahora que estaba a punto de irse, Zhao Fen decidió visitar a Zhao Yufei. El tercer anciano de la raza espiritual residía en una zona prohibida de la raza espiritual. Incluso Zhao Fen primero tendría que enviar un mensaje antes de entrar. Hermano Fen, ¿te vas de nuevo? Zhao Yufei no estaba dispuesto a escuchar esto. Zhao Fen acababa de regresar a la raza espiritual, pero después de tan poco tiempo, con los dos reuniéndose por primera vez desde su regreso, se iba a ir de nuevo. Zhao Fen solo podía decir que había perdido al pequeño gato ladrón durante la asamblea del Ojo de Dios, y podía sentir que el pequeño gato ladrón probablemente estaba en la zona Antian. Ese maldito gato ladrón, iré contigo. Zhao Yufei tuvo una profunda impresión del pequeño gato ladrón. Al ver que Zhao Fen iba a la lejana zona Antian, se volvió extremadamente reacia. Yufei, recuerda lo que le prometiste a tu maestro. En este momento, una voz etérea y desgastada por el tiempo llegó desde las profundidades de la zona prohibida. Zhao Yufei inmediatamente puso una expresión impotente. La expresión de Zhao Fen se volvió extraña, pero después de preguntar, se enteró de que Zhao Yufei le había prometido a su maestro que solo saldría de la raza espiritual una vez que se cultivara al nivel del dios antiguo. En cuanto a la razón, en realidad fue porque Zhao Fen se había negado a convertirse en discípulo del tercer anciano y ahora era un dios antiguo. Por lo tanto, el tercer anciano quería que su propio discípulo alcanzara a Zhao Fen lo antes posible e incluso lo superara. Zhao Fen ni siquiera necesitó examinar a Zhao Yufei para saber que, a pesar de que solo había entrado recientemente en el rango 5, ya estaba en la cima del rango 5. La línea de sangre de la raza espiritual realmente merece su reputación, y parece que el tercer anciano ha puesto grandes esperanzas en Zhao Yufei, poniendo casi toda su fuerza en entrenarla. Zhao Fen mentalmente dio un suave suspiro. Estaba seguro de que, incluso si hubiera tomado al tercer anciano como su maestro, no recibiría el mismo trato que Zhao Yufei. Después de todo, la línea de sangre de la raza espiritual de Zhao Yufei era lo que más le importaba a la raza espiritual. No puedo ir. Hermano Fen, tienes que quitarte. Zhao Yufei inmediatamente retiró sus palabras. Hermano Fen, la raza espiritual debería enviar un grupo a la zona Antian pronto. Ve con ellos. Será más seguro. Zhao Yufei recordó algo y propuso. Está bien. Zhao Fen asintió, y luego salió de la zona prohibida. Todavía no había decidido cuándo iba a abandonar la raza espiritual, por lo que Zhao Fen decidió visitar el escalón superior de la raza espiritual. Mientras estaba allí, decidió preguntar sobre el asunto que Zhao Yufei había mencionado. Correcto, realmente hay un grupo así. La raza espiritual siempre ha tenido tratos comerciales con el Bloodevil Peak de 5 estrellas de la zona Antian. En un mes, la raza espiritual enviará un lote de productos a Bloodevil Peak, explicó Ancient God Floating Spirit. Al final, Zhao Fen decidió unirse a este grupo. La gran distancia significaba que la misión comercial estaría viajando en un gran buque de guerra. Zhao Fen no tenía ninguna prisa particular, por lo que al viajar en un buque de guerra, podía llegar a su destino rápidamente e incluso usar el tiempo para cultivar y aumentar su fuerza. Por lo tanto, Zhao Fen propuso unirse a este grupo. Antes de partir, Zhao Fen dio un paseo por la raza espiritual y visitó a Panao. También decidió llevar a Zhao Wei con él. Al traer a Zhao Wei de vuelta a la raza espiritual, arregló para que Zhao Wei se convirtiera en un discípulo interno. Durante su estancia en la otra facción, Zhao Wei había hecho avances significativos en su cultivo y ya había obtenido una comprensión rudimentaria del Dao de la medicina. Zhao Fen no había tenido mucho tiempo para concentrarse en Zhao Wei recientemente, por lo que planeó traerlo para fortalecer rápidamente el cultivo de Zhao Wei. Zhao Wei también tuvo la oportunidad de ser útil en algún otro aspecto.
Un mes después, Zhao Feng abordó el buque de guerra de acero azul y blanco de la raza espiritual y se dirigió a la zona Antian. Capítulo 1318. El grupo de 6 del antiguo dios del diablo profundo definitivamente se habría enterado a través del contrato de mascota de Zhao Feng con el pequeño gato ladrón que todavía estaba vivo. Zhao Feng estaba seguro de que, una vez que descubrieran que todavía estaba vivo, pensarían en muchas formas diferentes de eliminarlo. La facción a la que pertenecía el grupo del dios antiguo diablo profundo era extremadamente anormal. Sería extremadamente fácil para él encontrar información sobre Zhao Feng. Incluso podría enviar personas a ver la raza espiritual, y una vez que Zhao Feng emergiera, intentaría capturarlo o asesinarlo. Por esta razón, en esta excursión a la zona Antian para recoger al pequeño gato ladrón, Zhao Feng tuvo que trabajar desde las sombras y ocultar su identidad. De lo contrario, podría terminar alertando a su enemigo de su ubicación. Pero ni siquiera el arte de la envoltura de los ojos podía ocultar completamente el color de los ojos y el cabello de Zhao Feng, y tales rasgos externos eran únicos incluso en el antiguo reino de los dioses desolados. Como este era el caso, Zhao Feng tuvo que pensar en otra idea. En el buque de guerra de la raza espiritual. ¿Quién es esta persona? Un anciano de túnica negra miró a Zhao Wei y preguntó con disgusto. Elder, este joven es Zhao Wei, discípulo interno de la raza espiritual. Zhao Wei tenía una sonrisa genial. Este era el plan de Zhao Feng. Usaría a Zhao Wei como sustituto para actuar en su lugar. Zhao Wei ya era un discípulo interno de la raza espiritual, por lo que su identidad no despertaría ninguna sospecha aquí. Además, Zhao Wei había irrumpido anteriormente en el reino divino celestial, convirtiéndose en un dios verdadero de rango 3. Este tipo de nivel de cultivo era muy fácil de ignorar y no traería ningún problema cuando se investigara. Este es un discípulo interno que ha llamado la atención de este viejo. Este viejo tiene la intención de tomarlo como discípulo pronto y lo está sacando para ganar algo de experiencia. El espíritu flotante del dios antiguo dio la explicación que Zhao Feng había proporcionado. Ancient God Floating Spirit fue una vez el maestro de Zhao Yufei, y naturalmente no rechazó una solicitud de Zhao Feng. Las palabras del antiguo dios espíritu flotante hicieron que las otras personas en el buque de guerra miraran un poco más a Zhao Wei. Pero no importa cómo lo vieron, Zhao Wei era simplemente una persona extremadamente mediocre. ¡Qué suerte!, murmuró Jin Kun. Un discípulo ordinario que acababa de ingresar a la raza espiritual y apenas alcanzaba el rango 3 ya era favorecido por un dios antiguo anciano de la raza espiritual. Tal suerte fue simplemente increíble. Este convoy comercial a la zona Antian también era una especie de misión. Además de los 3 ancianos del dios antiguo, había 4 discípulos del dios antiguo que habían tomado esta misión. Los 3 ancianos eran el dios antiguo espíritu flotante, un dios antiguo vestido de negro y una anciana con cabello plateado. De los 4 discípulos, Zhao Feng solo reconoció a uno. El hermano mayor de Jin Wei, Jin Kun. Realmente es una buena identidad. Zhao Feng sonrió levemente mientras ordenaba a Zhao Wei que se fuera y volviera a su habitación. La apariencia de Zhao Wei hizo que todos sospecharan un poco, pero no tenían interés en prestar atención a un dios verdadero de rango 3 ordinario. Al regresar a su habitación, Zhao Wei activó la matriz, lo que indica que se estaba cultivando y no debería ser molestado. De sus clones, Zhao Feng había interactuado menos con Zhao Wei. Zhao Wei se había basado principalmente en sí mismo en su camino de cultivo. Esta vez, Zhao Feng instruyó personalmente a Zhao Wei en el cultivo, incluso le dio un plan de estudios detallado. La posición de Zhao Wei era la de médico, y como médico, no necesitaba poder de combate, pero sí requería velocidad y formas de escapar. Por lo tanto, Zhao Feng modificó las alas de metal Lightning Radiance en un método de vuelo adecuado para Zhao Wei. En cuanto a las intenciones que Zhao Wei necesitaba comprender, el agua y la madera eran lo más importante, mientras que el viento y el espacio eran secundarios. Después de transmitir las lecciones apropiadas y proporcionar los recursos de cultivo necesarios, Zhao Feng comenzó a ocuparse de sus propios asuntos.
La operación para salvar al pequeño gato ladrón fue extremadamente peligrosa. Cuanto más poderoso era, mayor era la posibilidad de su éxito. Zhao Feng no pudo perder un solo momento, poniéndolo todo en cultivo. Ahora que se había cultivado hasta el segundo nivel de la técnica del origen del vacío del cielo del caos, podía cultivar las habilidades de combate de poder divino del origen del caos de alto nivel como el puño divino del caos y el escudo del origen del caos. Además de estos, Zhao Feng también cultivó técnicas de línea de sangre ocular en el espacio-tiempo, cambio espacial, y más. Después de alrededor de 3 meses, el buque de guerra de la raza espiritual salió de la zona Zilin y entró en la zona Antian. Zhao Feng emergió de la dimensión de la túnica espacetima y sacó la moneda de bronce. Cuando la moneda de bronce viajaba en la misma dirección que el pequeño gato ladrón, brillaba con un brillo estrellado. Realmente está en la zona Antian. Zhao Feng también descubrió que la moneda de bronce viajaba en la misma dirección que el destino final del buque de guerra, Vladimir Peak. Zhao Feng originalmente había planeado partir solo una vez que llegó a la zona Antian, pero dado que su objetivo estaba en la misma dirección que Vladimir Peak, Zhao Feng decidió viajar con la carrera espiritual a Vladimir Peak antes de partir su propia. Vladimir Peak fue una de las facciones de 5 estrellas de la zona Antian. Sería mucho más fácil reunir información donde se congregaran tantas personas. Zhao Feng regresó a la dimensión de la túnica espacetima y continuó su reclusión. Solo después de haber solidificado el segundo nivel de la técnica del origen del vacío del cielo del caos y haberse familiarizado con las habilidades de combate a ese nivel, Zhao Feng decidió descansar por un tiempo. Swish. Zhao Feng sacó un cristal translúcido en forma de castaño de su dimensión interespacial. Dentro del cristal había claramente un par de ojos. Este fue un par de ellos of Spacetime. Era la pareja que el pequeño gato ladrón había robado de la instalación de 8 lados. Antes de ser capturado, el pequeño gato ladrón le había dado este par de ojos del espacio-tiempo a Zhao Feng. La técnica Mai Chao Seaven Void Origin cultiva principalmente la intención espacial. Si tuviera un clon con el ojo del espacio-tiempo, sería de gran ayuda para mí mientras comprendo la intención espacial. Zhao Feng tuvo una idea. Solo dando este par de ojos del espacio-tiempo a su próximo clon podría maximizar el valor de estos ojos. Sin embargo, todavía estaba estudiando el cuarto nivel de la técnica de división del alma, por lo que el cuarto clon todavía estaba bastante lejos de poder formarse. Un día, el buque de guerra de la raza espiritual finalmente llegó a Vladimir Peak. Zhao Feng finalmente salió de su reclusión. La misión esta vez es bastante simple. Jin Kun se paró al frente del buque de guerra y le dio una sonrisa de satisfacción. Zhao Feng se enteró de que el buque de guerra de la raza espiritual había sido atacado por bandidos 2 veces, pero los antiguos dioses de la raza espiritual los habían cuidado fácilmente. Zhao Wei y Zhao Feng, que habían estado recluidos todo el tiempo, no tenían idea de que estos incidentes habían ocurrido hasta ahora. Por supuesto, esto también se debió a que Zhao Wei era tan débil que todos los demás se habían olvidado de él. En el pasado, las misiones comerciales de la raza espiritual eran interceptadas y obstaculizadas por la raza de oro ardiente, pero para la raza de oro ardiente no enviar a nadie a vez es bastante sorprendente. La anciana de cabello plateado tenía una mirada sombría. Sus ojos. Zhao Wei se rió en voz baja para sí mismo. En las ruinas de la raza del legado del cielo, 9 dioses antiguos de la raza de oro abrasador, incluido un dios antiguo de rango 8, habían caído. Incluso para una facción de 5 estrellas, esta fue una pérdida enorme. Si las 2 facciones de 5 estrellas se metieran en una guerra en este momento, la Blazing Gold Race perdería sin lugar a dudas. Sin duda, estaban usando este tiempo para lamer sus heridas y recuperar su poder, por lo que no tenían tiempo para preocuparse por la raza espiritual. Zhao Feng se volvió para mirar el espeso mar de niebla negra delante de ellos. Pronto se divisaron 5 montañas escarpadas surgiendo de la niebla negra, como las garras de un fantasma que busca salir de la tierra. Vladimir Peak, una de las facciones de 5 estrellas de la zona Antian, no estaba controlada por ninguna raza importante.
Más bien, fue una secta que acogió a todo tipo de discípulo. En uno de los picos exteriores de Bladeville Peak había una etapa de lucha, alrededor de la cual se habían reunido muchos discípulos de Bladeville Peak. En este momento, una figura dorada cayó al suelo. Big Bro Cloudbreaker. Truego Cloudbreaker está aquí. Los espectadores de los alrededores gritaron alarmados. Truego Cloudbreaker poseía el ojo de la destrucción y era uno de los discípulos internos de Bladeville Peak. Se rumoreaba que ya estaba en la cima del rango 3. Solo necesitaba ingresar al rango 4, y se convertiría en un discípulo central. Big Bro Cloudbreaker, volviste. Un joven alto que parecía ser poco más que una bolsa de huesos se acercó para darle la bienvenida. De acuerdo a tus órdenes, he tenido discípulos externos que lo desafían todos los días. Llegaste en el momento justo. La batalla aún no ha terminado. El esquelético joven esbozó una sonrisa aduladora. Él era el más alto de los discípulos del pico exterior, pero Truego Cloudbreaker estaba a punto de unirse a las filas de los discípulos centrales. Con su Eye of Destruction, sus perspectivas futuras eran ilimitadas. Premiaré a quien gane esta batalla con una píldora de sangre divina. Truego Cloudbreaker vio una figura dorada en el escenario y le dio una sonrisa juguetona. Dos figuras luchaban ferozmente en el escenario. ¡Kabom! Un joven vestido de negro que agarraba una garra de metal desató un enorme esqueleto negro. La otra persona, una figura dorada, no tuvo tiempo de reaccionar y fue empujada hacia el borde del escenario, su cuerpo cubierto de heridas sangrantes. Kung Yun, después de todo este tiempo, no te has vuelto más fuerte en absoluto. El joven vestido de negro dio una sonrisa pausada. Maldición. Dios verdadero. Kung Yun se levantó. Ignorando al joven vestido de negro, lanzó una mirada al distante Truego Cloudbreaker. Estaba en tal estado precisamente por esta persona. Dado que ese es el caso, la píldora de sangre divina de Big Bro Cloudbreaker es mía. El joven vestido de negro agarró la garra de metal negro y atacó a Kung Yun. ¡Bum! ¡Bang! El verdadero dios Kung Yun estaba demasiado plagado de heridas para resistir y fue arrojado del escenario. Es tuyo. Truego Cloudbreaker sacó una píldora que parecía cristal de color sangre y se la arrojó al joven vestido de negro, después de lo cual se preparó para volar. Cloudbreaker. Kung Yun apretó sus puños dorados, sus ojos rojos como la sangre miraban al Truego Cloudbreaker. Había venido al antiguo reino de los dioses desolados hace 10 años y por suerte logró entrar en una facción de 5 estrellas. Pero para su sorpresa, la destrucción de semidioses de la zona continente también estaba en Bladeville Peak. Había llegado un poco antes que Kung Yun, y tanto su línea de sangre como su talento eran mejores, por lo que recibió un mejor tratamiento de Bladeville Peak. Originalmente, Truego Cloudbreaker simplemente estaba suprimiendo involuntariamente a Kung Yun, prestando poca atención a él, pero su actitud cambió desde la asamblea del Ojo de Dios. Todos los días, hacía que los discípulos del pico exterior humillaran a Kung Yun. Por desgracia, Kung Yun todavía no pudo abandonar Bladeville Peak. Sabía que, en el momento en que se fuera, Truego Cloudbreaker lo haría matar. Brom. En este momento, un hermoso buque de guerra de acero azul y blanco aulló más allá de sus cabezas. Este es un buque de guerra perteneciente a la raza espiritual de la zona Ceiling. Cada pocas décadas, Bladeville Peak y Espiritual Race se visitarán y harán algunos intercambios, dijo emocionalmente uno de los discípulos más antiguos de Peak. Buque de guerra de la raza espiritual. El verdadero dios Cloudbreaker tembló mientras miraba al buque de guerra. Zhao Fen es miembro de la raza espiritual. Truego Cloudbreaker comenzó a entrar en pánico. Él naturalmente sabía sobre la relación de Kung Yun con Zhao Fen. Si Zhao Fen supiera que estaba tratando a Kung Yun de esta manera, no sería perdonado. Pero Zhao Fen no tenía idea de dónde terminaría Kung Yun, por lo que seguramente no vendría específicamente a Bladeville Peak solo por eso. Pero no tenía idea de que, dentro de este buque de guerra azul y blanco, un joven algo erudito con miradas bastante ordinarias lo miraba fríamente. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.